Me han honrado con la invitación para dar una plática sobre lo que sería el alcohol como un problema de salud, como un problema médico, ¿sí? Y bueno, yo quise denominar esto como la enfermedad alcohólica. ¿Por qué? Porque realmente es un problema de salud, no solamente de salud individual, sino es un problema de salud pública hoy día en México y en muchos países del mundo. De hecho, esta enfermedad es una enfermedad en sentido propio, pero hace poco, relativamente poco, si nos vamos a la historia de todos los demás padecimientos, se va conceptualizando como una enfermedad. No es sino entre 1950 y 1960, gracias a un autor americano que es Jelinek, que publica trabajos conceptualizando el alcoholismo como una enfermedad. Antes se hablaba del alcoholismo como una sociopatía, como un problema de personalidad, como algo que tiene que ver con conductas perversas, antisociales, delictivas. Sin embargo, poco a poco se va afinando esto, y aunque habían datos históricos de considerar esto como una enfermedad per se, no es hasta 1950 en que se van conceptualizando y puliendo los conceptos que van a dar lugar al término de dependencia de alcohol o adicción al alcohol como una enfermedad. Los americanos tienen un sistema de clasificación que se llama DSM, y bueno, la primera versión de 1952 aparece como adicción al alcohol, ya en un primer intento por denominar al problema del alcoholismo, ¿no? Hay que recordar que el término alcoholismo es un término antropológico, es un término social. Desde el punto de vista médico, nosotros hablamos de consumo perjudicial, hablamos de trastornos mentales relacionados con el consumo de alcohol, pero en términos más comunes, más coloquiales y más entendibles, tenemos que hablar del problema de la dependencia de alcohol y del consumo perjudicial como problemas de alcoholismo en general, ¿sí? Entre 1952 y 60, Jelinek publica trabajos, y gracias a todo este trabajo de él y otros autores se puede conceptualizar ya el alcoholismo como una entidad nosológica, y la Organización Mundial de la Salud ya la acepta en sus versiones. Tienen ellos una clasificación internacional donde ellos ya manejan el término de enfermedad y la van a poner en el rubro de trastornos mentales. Es decir, el alcoholismo, aunque tiene grandes repercusiones físicas, tiene que ver mucho con los trastornos mentales, con el cerebro, con la mente y con la interacción mente-sociedad, mente-familia, mente-medio ambiente. En el CIE-10, en la clasificación internacional, en su última versión, se habla de un grupo que se llama trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol. Tiene una clave, que es la clave con la que se va conceptualizando a nivel epidemiológico, se van tomando las estadísticas y va a comprender varios fenómenos. Hay que tener en cuenta que el uso de alcohol, el consumo de alcohol es algo que está socialmente permitido, que es tolerado. De hecho, el alcohol y el tabaco son drogas legales. Son drogas legales en el sentido que está permitido por la sociedad que se consuman, aunque son drogas porque hacen efectos en el cuerpo. Y son drogas psicotrópicas además, porque hacen efectos a nivel del sistema nervioso central. Ustedes están ahorita en licenciaturas, pero en México es un problema porque las encuestas hablan que más del 50% de los estudiantes de secundaria ya han consumido alcohol. Y eso es un problema porque a menor edad de inicio vamos a ir desarrollando más comúnmente este problema. Puede ser un problema realmente de alcohol. Entonces, cuando hablamos de trastornos mentales de comportamiento debido al consumo de alcohol, hablamos de varias entidades. Uno es la intoxicación aguda. Si alguien de aquí se ha emborrachado en término coloquial, se ha embriagado y ha tenido una intoxicación aguda, y esto ya es un diagnóstico, ¿eh? Eso es algo que ya ocurrió. Una intoxicación aguda va a dar ciertos tipos de características. También puede ser que alguien ya empiece a desarrollar un consumo perjudicial. En otra clasificación se llama abuso de alcohol, es decir, manejo estando tomado, tomo 2 o 3 copas y manejo, tengo riesgo de chocar, o en un momento dado bebo en circunstancias en que es peligroso beber, o en un momento dado empiezo yo a tener problemas con este consumo, y posteriormente puedo desarrollar o no un síndrome de dependencia. Cuando hablamos ya de una dependencia de alcohol, que es lo que habitualmente conocemos como el alcoholismo verdadero, ya empieza a haber ciertas características para decir que ya tengo un problema con el consumo de alcohol. Entonces, vemos que este término es el que nosotros como médicos vamos a hablar como alcohólicos verdaderos. Como la estadística dice que en México el 9.2% de la población tiene problema con el alcohol, o hay 6 millones de alcohólicos, estamos hablando de un síndrome de dependencia, que es algo ya más grave, es algo que ya impacta en la salud, ¿no?
El síndrome de abstinencia, que lo puede tener ya alguien que tenga un síndrome de dependencia. El síndrome de abstinencia con delirium, que sería ya una complicación grave médica, que puede llegar incluso a la muerte. Los trastornos psicóticos, es decir, la pérdida de juicio, la pérdida de la razón, las alucinaciones o las ideas delirantes que pueden provocar el consumo excesivo y crónico de alcohol. El síndrome amnésico, que es también muy común, se llama Wernicke-Korsakoff, es un síndrome que se da con el consumo reiterado de alcohol y que, bueno, hasta cierto punto con vitaminas y dejando de beber puede ser reversible, y puede desarrollar una demencia de tipo alcohólica pasando los años, a través de los años. El trastorno residual y tardío, que es un trastorno en el cual la gente deja de tener ganas por el logro, por el éxito, y otros trastornos mentales inducidos por el alcohol, ya sea del afecto, del control de impulsos, de la personalidad,